Bueno, gente, hoy vamos a hacer el titán taladro de Papercraft. Aquí copio las plantillas de la cabeza, del cuerpo. Este es el taladro. Este es lo núcleo, ¿ok? Acá está la parte de los brazos y estas son las manos. Esto es lo de los tipo su armadura. Esta es la parte de la cintura. Esta es la parte de la cintura. Esta es la primera parte de las patas. Esta es la segunda parte de las piernas, de las patas y las piernas. Esta es su armadura. Y esto es lo del cohete. Esto que está con X no lo copien porque me confundí. Copien. Y también copien mejor todo. Después viene la parte de pegarle cartulina. Si no tienes cartulina encima de una hoja. Y es un TV Man de plastilina, todo plastilina negra nomás. Será como fondo. Y pues acá está lo de la parte de la cabeza. Vamos a tener que doblar y pegarlo para reforzar, pues. Vamos a tener que doblarlo así. Y para que quede hecho bien, porque me esforcé en hacerlo, en serio. Así pues le tenemos que echar pues goma y tenemos que cerrarlo. Obviamente puse las plantillas así para que sea más fácil cerrarlo y no se te complique, porque se me complica a mí que dejarlo secar. Así me quedó lo del titán taladro. A ver, sí. Aquí está lo del taladro. Vamos a tener que primero doblar nomás. Ahorita les explico qué más tenemos que hacer para que tenga forma de taladro. Ahora, cuando ya esté doblado, tenemos que agrandarlo. Tenemos que meter nuestro dedo y tenemos que hacer esto así, miren. Esta cosa tienes que arrastrarla hasta atrás. Así. Y así esto quedará puntiagudo. ¿Ok? Así que así. Si quieres agrándalo un poco más para que no se vea bien. Para que se vea bien. Y pues después lo tienes que pegar. Así pues les digo, ahora tienen que cortar esto para que quede plano. Tiene que quedar plano el taladro y después vamos a copiar. Así pues les diría que debe quedar. Bueno, me está saliendo más o menos. Tampoco decir que me ha salido mal. Bueno, ahora vamos a tener que ponerlo así. Con un lápiz hay que trazarlo así que quede un círculo. Así les digo, y ahora tienen que pegarlo acá. Tienen que pegarlo acá. Si es que lo pegas, si no, pues no alcanza, ¿sí? Pégalo con cinta entonces. Ven así, ahora tienes que pegar goma o silicona, lo que uses. Y lo pegas pues acá para que ya quede el taladro. Un poquito más, así lo voy a pegar, así que quede. Ya pues. Así ha quedado, ahora vas a tener que dejarlo secar. Si es que de casualidad se te sale, o sea, se te sale todo el taladro, tienes que asegurarlo bien, ¿ok? El taladro sí me salió chiquito. Y pues aquí está lo del cuerpo, vamos a tener que también hacer lo mismo. Tenemos que doblarlo, pues tenemos que pegar con goma, silicona o silicona caliente, que es una pistolita que tienes que usar. Ok, pero si no sabes usar silicona caliente, pues no lo uses, si no te terminas quemando XD. Pues así va quedando el titán taladro. La verdad es que no sé cómo me va a salir. Pero bueno, ahora sí hay que tener el tubito. Hay que hacer un tubito. Y pues aquí está el tubito. Vamos a tener que poner el tubito pues acá. Vamos a tener que hacer que entre. Si no entra, tienes que achicarlo un poquito más. Y después de ese caos, vas a tener que conectarlo. Pues el tubito no me encajó, así que voy a dejarlo para otro. Ven, ya está. Ahora vamos con el núcleo. Aquí está esta parte del núcleo y aquí está el núcleo verdadero. Esta partecita blanca tienen que doblarlo. Y ahora con la tijera van a tener que cortar las rayitas que están ahí. Así les diría que tienen que cortarlo. Y ahora ¿dónde está el núcleo? Ahora le echas goma o silicona y vas a tener que pegarlo así. Y para darle vuelta, pues le podrás dar vuelta normal, así. ¿Ok?
Bien, así les digo, ok, así. Y esta parte que sobró van a tener que doblarla. Y pues lo podrán pegar fácilmente. Pero aún no lo pegues porque vamos a tener que cortar lo otro. Bueno, aquí está esto. Vamos a tener que pegarlo así. Así, al tener que pegarlo así. Así le hice el núcleo. Parece el sol, XD. Bueno, ahora sí vamos con los brazos que ya vamos a empezar. No, ¿por qué siempre te caes? Aquí está la primera parte de la mano. Tengo que doblar y pegar. Así digo, y aquí está la otra parte. Esta sí tenemos que doblar y pegar menos esto y esto. Así, ahora esta parte vamos a pegarlo acá. Está un cuadradito de un cuadradito. Así. Pero eso será después. Doblar y pegar menos esto. Acá tenemos que pegar un tubito, ¿ok? Estas dos partes tenemos que unirlos. Así, ok. A ver, o sea, tipo decirles así, unirlo. Así. Lo pegamos y ya. Acá pueden ver que lo hice de 3 cuadraditos, ¿ok? Y lo hice de 4. En uno de los cuadraditos, un cuadradito tenemos que pegarle goma. Goma y pues ya, lo tenemos que pegar así. Así digo. A ver. Y pues lo tenemos que pegar acá. Sí, así es obviamente, ¿no? Y acá está esta parte. Vas a tener que con la tijera cortarlo en el medio. Esperen. Así. Así les digo que tienes que pegar. Ahora lo vas a tener. Ahora esta de acá vas a tener que pegarlo acá y que quede así, un tipo escudito. Así digo, así debe quedar. Y el que sobró, lo vas a dejar. Y esta parte que sobró vas a tener que pegarla. Espera, ay Dios mío. Vas a tener que pegarla acá, ¿ok? Para completar. Pues acá está lo de la mano, vas a tener que doblar esta partecita blanca. Vas a tener que pegarlo acá para que pueda dar su like. Bien, así me ha quedado. Ahora vamos a tener que echarle goma o silicona acá en esta parte, toda esta parte. Y vamos a tener que pegarlo acá, pues. De un cuadradito acá. Así ha quedado. Estoy apretando porque obviamente se quiso salir. Y pues estoy apretando para que ya no se vuelva a salir, pues. Y ahora hacemos el mismo procedimiento. ¿Qué es el mismo procedimiento? Eso es lo que hicimos acá. ¿Ok? Y después del mismo procedimiento, vamos con la cintura. Bien, así está esta parte de la cintura. Vamos a tener que doblar y pegar. Pues ahí está. Ahora vamos a tener que pegarlo acá. Sí. Bueno, aquí está lo de esto. Así que van a hacer el mismo procedimiento. Con la tijera tendrás que cortar estas rayitas. Si lo haces en cuadriculado, perfecto. Si no, pues no. Acá obviamente no me alcanzó, así que lo voy a completar pues con esto. Y acá sobre esto, pues ahora vas a tener que completarlo con el otro. La verdad es que va a ser ultra difícil porque ya sabes por qué. Bien, así ahora vamos a ponerle goma o silicona acá y vamos a conectar. Así pues, el mismo procedimiento ya lo estoy haciendo del brazo, pero no lo voy a mostrar porque no. Ahora vamos con las patas. Doblar y pegar tubito. Tenemos que doblar y pegar y cuanto esté, miren, cuanto ya le hagas doblar y pegar y esté así, tienes que pegar tubito y no tienes que doblar y pegar esto y esto. Y doblar y pegar menos esto. Bien, ay Dios mío, se pegó la mano. Bien, y bien lo tenemos que unir. Así está una articulación también. Vamos a pegarlo acá. Y aún no terminamos, tenemos que cortar el pie y el escudo. Y pues eso vamos a echarle goma o silicona, lo que uses. Y vamos a pegarlo acá.
No, acá. Vamos a pegarlo ahí. Sí. Aquí está lo del pie, doblar y pegar. Y pues después le echas goma silicona, lo que uses, y le pegas acá. Acá pues, y así ya va quedando. Y ahora después de hacer eso vas a tener que agarrar y pegar pues acá. Así pues, y bueno, aún no terminamos. Falta los cohetes. Pero aquí está el cohete, doblamos y pegamos. Así digo. Aquí hay un cohete, solo tenemos que doblar y después les digo cómo pegamos. Ahora le tenemos que echar goma o silicona, lo que uses. Acá en estos bordecitos blancos. Y después vas a tener que pegarlo acá. Así. Tenemos que doblar igual esto. Bien, así está. Ahora vas a tener que pegarlo acá atrás. Los cohetes. Y pues así ha quedado el titán taladro. Hacemos el mismo procedimiento con el pie. Yo ya lo tengo listo, solo me falta unirlo. Ya lo tengo listo para ya pegarlo, ¿ok? Pero ustedes ya tienen que completar. Pero así ha quedado el titán taladro. Por favor, dame un like. Me esforcé mucho en las plantillas, me esforcé mucho en pegarlo, en hacer todo, en serio. Un like. Te pido solo un pequeño like, no te cuesta nada. Y no te estoy obligando tampoco. Pero así ha quedado el titán taladro. Mi esfuerzo, tal como me lo pidieron, acá les traigo el tutorial. Y bueno, acá el titán taladro y pues, chao.